1008. Ese fue el número que repetía y repetía mi mente aquella mañana mientras meditaba. Como estaba tan sumergida y tan conectada con los juegos de azar, no pude entender con claridad cuál era el mensaje hasta mucho después que ocurrió. Esta es mi historia. Por las pocas oportunidades que habían en mi pueblo, me tuve que desprender a muy corta edad del lado de mi padre y de mi madre, en busca de nuevos caminos, nuevos horizontes, para poder sacar a mi familia adelante. Fue así como terminé alejada de aquel pequeño pueblo donde solo reinaba la pesca y los cultivos. Viajé muchas horas y terminé en una gran ciudad llena de edificios y grandes carreteras, grandes autopistas que parecían mezclarse y perderse con las calles. Fue así como llegué a aquella selva de cemento. Conseguí un empleo, terminé mi carrera, me instalé y comencé una nueva vida en esta hermosa capital. Terminé mi carrera de administración y me dediqué a administrar grandes hoteles. Definitivamente mi situación económica había cambiado a tal punto que solo debía darle gracias a Dios por todo aquello tan bello y maravilloso que me estaba pasando. Estaba en constante comunicación con mis padres y de vez en cuando ellos viajaban hasta la capital a visitarme. Teníamos una linda y hermosa relación. Siempre creemos que todo va a continuar así hasta que algún día la tragedia toca nuestras puertas. Siempre creemos que lo malo le pasará a los demás, que nosotros somos inmunes a que nos pasen cosas malas. Por estar tan confiada fue que aquella situación tomó control de mi vida, tomó control de mi espacio, dejándome a la deriva. Cuando terminé mi carrera como administradora hotelera, nunca me imaginé estar sumergida entre grandes superficies, entre estos hoteles tan lujosos, majestuosos y maravillosos, los cuales yo solo veía en televisión, los cuales para mí era solamente un mundo lejano. Cuando empecé a administrar estas grandes superficies hoteleras, me imaginaba que todo era un sueño. Esto no era ni en comparación a las pequeñas casas de mi pueblo. De hecho, no se comparaba ni siquiera con aquellas casas de esos ricachones que decían tener mucho dinero en mi pueblo, de aquellas personas que humillaban a los que teníamos muchísimo menos. Aquellos majestuosos hoteles solamente habían estado en la pantalla de un televisor y en mi mente y en mis sueños hasta aquellos momentos en que empezaron
a hacerse realidad. Poco a poco me fui sumergiendo en esta nueva vida, entre hoteles, camerinos, entre grandes personajes que llegaban día a día a visitar estos hoteles, que poco a poco se me fue olvidando de dónde venía y cuál era la identidad que habitaba en mi interior. Me creía tan intocable que cuando anunciaron que llegaría una pandemia y contaban lo cual peligrosa que sería y cómo perjudicaría la economía mundial, estaba tan sumergida en mí misma que nunca logré imaginarme que yo iba a ser una víctima de esta pandemia. Fue así que al comenzar la pandemia quedé desempleada. Mis pocos ahorros que tenía se fueron evaporando como se evapora el aire de tu ducha caliente al cerrar la llave. Fue entonces cuando decidí, con los pocos ahorros que me quedaban, empezar a invertir en los juegos de azar. Pero como dice un dicho, el que juega por obligación pierde por necesidad. Algo así estaba por sucederme. Cada día veía cómo mis ahorros se expandían y se desaparecían más y más. Desaparecían de mis manos como por arte de magia. Y yo cada día enfrascada en estos juegos de azar a ver si me tocaba alguna pequeña parte de esos grandes premios que ellos decían tener para aquellas personas que apostaban en sus casas y perdían todo su dinero. Cuando vi que casi no tenía ahorros, fue que me acordé que hay un ser superior a nosotros. Fue ahí cuando empecé el camino de la espiritualidad, cuando empecé a conocer de las leyes universales del universo y de una religión que no es la que te enseñan propiamente en las iglesias. Fue ahí cuando comencé con las meditaciones. Aquella noche me acosté como de costumbre, después de ducharme y cepillarme los dientes. Como de costumbre empecé a hacer mis meditaciones hablando con Dios y el universo. Cuando estaba sumergida profundamente en lo más profundo de la meditación, pude observar un viaje que yo hacía en carretera acompañada de mi esposo en nuestro vehículo que para la fecha también teníamos en venta por la situación por la cual estábamos atravesando. Mientras veía ese viaje, veía aquellas carreteras y veía la soledad de la noche, pude escuchar como algo en mi mente retumbaba aquella cifra: 1008. 1008. Cuando por fin pude recuperarme de aquella meditación, cuando por fin pude terminar, lo único que se me vino a la mente fue el número para la lotería. No le presté gran atención a aquella meditación,
ya que, como les dije, el carro en el cual había visto que viajábamos estaba en venta y ya lo íbamos a entregar esa semana. O sea, que era prácticamente imposible hacer un viaje tan largo en este carro. Un carro que entregaríamos al día siguiente. Cuando le cuento a mi esposo todo lo que había vivido en aquella meditación, me dijo que era producto de mi imaginación. Lo único que pude rescatar de aquella meditación fue la cifra 1008 y salí corriendo al día siguiente a apostar mis últimos pesos que tenía en los casinos, a apostarle a aquel número 1008. La fecha en la cual aposté mis últimos recursos era el 908. 0908, o sea, 9 de agosto. Por eso asocié que el número que caería ese día era el 1008. Cuán lejos estaba de la realidad. El 1008 era la fecha que me estaban dando para el fallecimiento de mi padre. Efectivamente, mi padre murió el 10 del 08, una fecha que me estaban dando y no quise ver por estar sumergida en los juegos de azar. Me tocó hacer un viaje nuevamente de muchas horas para viajar a aquel pequeño pueblo el cual había dejado atrás hace muchísimo tiempo. Y aquel viaje tocó hacerlo en ese carro, el cual íbamos a entregar al día siguiente, ya que por motivos de papeles no lo pudimos entregar y nos tocó viajar en ese mismo carro que había visto en mi meditación, en ese mismo carro donde yo me había negado a creer que podía volver a viajar en él. La próxima vez que medites, ten cuidado con lo que el universo te habla.